Hemos trabajado ya en otras clases al inicio lo que es el lenguaje, de cómo el ser humano vino a evolucionar su forma de poder expresarse. Lenguaje es el sistema de comunicación empleado tanto por los seres humanos como por algunos animales. Nosotros en este caso directamente, ¿verdad? Como tenemos el uso del raciocinio, es decir, de la razón, Dios nos ha ido permitiendo evolucionar. De esta evolución es que el ser humano hoy en día tiene una forma, una grafía, tiene una fonología específicamente para poderse comunicar. En este caso, tenemos también, ¿verdad?, que por historia sabemos que Aristóteles decía que también los humanos tenían, perdón, los animales también tenían una comunicación, aunque habían otros autores, ¿verdad?, que estaban en contra y decían que el animal pues solamente actúa por instinto. Regularmente nosotros hemos observado que los animales van a identificarse uno con otro, pero solamente lo hacen por instinto, lo hacen por supervivencia, lo hacen en un momento determinado por un adiestramiento. Mientras que el ser humano va reconociendo, va comprendiendo y tiene la habilidad de poder pensar y razonar acerca de una idea. Por ejemplo, muchos dicen: "Ay, es que tan bonito mi perrito", ¿verdad? Porque cuando llego y le pido, yo la pata y me la da. Cuando le hablo y le digo que se eche o que se siente, él lo hace. Sí, pero ya tuvo ese adiestramiento antes. Sobre ello es que nosotros pensamos en un momento determinado que los animales nos van a entender, mientras que el ser humano definitivamente siempre va a tener una razón para poder expresar una comunicación espontánea, una comunicación intencional, un mensaje, una idea, algo que necesite expresar para satisfacer una necesidad como tal. En este caso dice que el lenguaje se va a valer de diversos recursos. ¿Qué recursos nosotros tenemos? Ya mencionamos, ¿verdad? Que tenemos los signos y tenemos en un momento determinado lo que es la grafía y la fonología. La grafía definitivamente es el trazo de la letra que nosotros realizamos y la fonología es el sonido que emite esa letra. Sumado a ellos dos, pues cada letra, ¿verdad?, conforma un fonema, es decir, una letra tiene un nombre y si nosotros hacemos la combinación de esas letras, formamos sílabas. De las sílabas nosotros formamos palabras. De las palabras nosotros formamos ideas. Y de las ideas ya nosotros hacemos conjeturas, juicios, críticas y emitimos una comunicación. Dentro de la comunicación vamos a recordar también que existen dos elementos fundamentales, que es el emisor y el receptor. No puede haber comunicación si solo existe un emisor. No existe un receptor si no existe un emisor como tal. Estos dos elementos son los que regularmente nosotros siempre vamos a emplear. En su momento nosotros memorizamos esa parte, ¿verdad? Que nos hacían saber siempre, bueno, ¿cuáles son los elementos de la comunicación? Y decía, emisor, receptor, código, canal, mensaje, retroalimentación, ruido y contexto. Y nosotros siempre hacíamos un esquema y empezábamos a recordar esta situación. ¿Y qué pasa? Entonces nos explicaban, ¿verdad? El emisor es la persona que comunica algo, que envía un mensaje. El receptor es la persona que recibe el mensaje como tal. El código va a ser el medio entablado para poder desarrollar la comunicación. El mensaje va a ser la intención comunicativa que se tiene, ya sea espontánea, intencional, una información específica, una noticia, una conversación, vuelvo a repetir, espontánea, porque entre familia, ¿verdad? Se están comunicando. El ruido. El ruido va desde 2 fases, ¿verdad? Nosotros podemos encontrar ruidos ambientales. Ah, es que el perrito está ladrando, ¿verdad? No, es que están tocando el timbre de la puerta. Tengo mi gallo y el gallo ahora está cantando, entonces se escucha. No, es que el vecino tiene mucho ruido, ¿verdad? Está trabajando y se escucha el sonido de su ambiente. La otra vecina pues tiene su radio a todo volumen. Entonces es un ruido que interfiere, pero es ambiental en cierta forma porque no depende de mí. Va a haber en un momento determinado un ruido psicológico.
Y el ruido psicológico es aquel que usted tiene pendiente, ¿verdad? Usted dice, en este momento alguien puede pensar o está pasando la situación es que no desayuné, el estómago me está haciendo ruido, tengo hambre, tengo que desayunar. Ah, bueno, pero sí, estamos en la clase de los tipos de lenguaje y dice que el emisor y el receptor son importantes, pero yo tengo hambre, no sé qué me van a preparar, no sé si mi mamá ya me dejó el desayuno allá, se enfrió, tengo que ir a volverlo a calentar, en mi desayuno lo tengo que volver a preparar, no, no tengo desayuno, tengo que ir a hacerlo, pero yo tengo hambre. Entonces yo no estoy centrado en lo que estoy realizando, sino ese ruido psicológico me está molestando. Alguien puede tener un compromiso, una cita, puede tener una entrevista, puede tener alguna situación como pendiente que le está molestando como un ruido psicológico que no le va a permitir concentrarse en lo que realmente estamos observando. Ese es el proceso de comunicación. Bueno, y faltan entonces 2 elementos. Dijimos una retroalimentación y lo que es también el contexto. Para la retroalimentación, como su nombre dice, retro, decir retroceder y alimentar, ¿verdad? De volver a repetir la información. Muchas veces tenemos la retroalimentación cuando le preguntamos a la persona, ¿me has entendido lo que te dije, la información que he compartido? Y la persona dice, sí, sí entendí. O sea, hubo una realimentación de respuesta. Puede decirme en un momento determinado, no, no he entendido nada, definitivamente. No he entendido nada, entonces vuelvo a repetir la información. Y eso se da una realimentación o retroalimentación. Para el contexto, definitivamente va a ser el ambiente en que se esté dando la conversación, la comunicación, la información, la noticia, el mensaje, porque en un momento determinado, pues va a haber una intención de la misma. Si estamos en casa y nos pusimos a platicar con toda la familia, ¿verdad? Es un contexto familiar. Nosotros en este momento, aunque cada uno esté en su casa, nosotros tenemos un contexto educativo, porque esa es la intención que nosotros tenemos de estar el día de hoy. Ustedes están acá porque han emprendido una carrera, porque están continuando con sus estudios, porque es el ciclo 22 escolar específicamente. Entonces tenemos un contexto educativo. A eso se refieren esos elementos de la comunicación. ¿Por qué nosotros vamos a recordar esos elementos? Porque cada día que nosotros nos comunicamos con alguien, tenemos esos elementos. Lo único es que yo no me voy a detener a pensar o a ubicar a cada uno en cada conversación que tenga. En este caso, nosotros pues tenemos ahorita una comunicación intencional, tenemos los elementos, ¿verdad? Yo soy el emisor, ustedes son el receptor, tenemos nuestro código. En este caso, estamos hablando por medio del idioma español específicamente. Tenemos nuestro canal, ¿verdad? Que es, en este caso, el Internet, si alguien me está viendo por un dispositivo, por una tablet, por una computadora, o sea, por medio de qué usted está recibiendo esta clase. Tenemos un canal. Tenemos también un mensaje, ¿verdad? Y es intencional para que ustedes conozcan los tipos de lenguaje que existen. Ahí nosotros ya estamos emitiendo todos estos elementos, solo que en cada clase no los vamos a observar y en cada clase no nos vamos a detener, ¿verdad? A observar, bueno, ahora el profe de mate, ¿verdad? Está siendo emisor, yo sigo siendo receptor. Bueno, pero como yo no le entendí, le voy a preguntar y ahora paso yo a ser receptor. En todo momento nosotros tenemos estos elementos, este proceso de comunicación. Lo único que no nos detenemos a observarlo porque ya, por simple inspección, por, sim- por simple lógica, nosotros ya lo conocemos y lo hemos desarrollado. Tenemos entonces que el ser humano hace uso complejo de lo que es el lenguaje y esto se debe a que nosotros estamos empleando esta fase. Recordemos y vuelvo a repetir, signos gráficos que nosotros estamos desarrollando. Si ustedes observan mi misma pantalla, ¿verdad? Ya está empleando esta fase. Los signos lingüísticos, ¿qué son? Son los signos gráficos, son las letras, las palabras. Tenemos también en un momento determinado que nosotros dentro del proceso comunicativo lo vamos a desarrollar posiblemente a través de gestos, de señas, de signos, de palabras. Nosotros en este momento estamos utilizando un medio audiovisual de ustedes pueden observar lo que yo estoy compartiendo y aparte, ¿verdad? Cada uno lo puede leer por su cuenta
y otros están prestando atención a la explicación que yo estoy desarrollando del mismo. Mientras que, por su parte, los animales se valen de los sentidos olfativo, visual, auditivo y del tacto. ¿Qué pasa con esta parte? Regularmente, pues, como él no va a hablar, ¿verdad? No va a decir: "Ya tengo hambre". Entonces, cuando un animal vive en su hábitat, lo que va a hacer es que va a empezar a olfatear su comida, algo que le sea agradable, algo que le vaya a traer o algo que esté fuera de lo que él normalmente conoce en relación a su olfato, a su vista. Y lo que hace, ¿verdad? Según la cadena alimenticia, pues va, el animal carnívoro, pues va y busca su presa, porque es parte de su naturaleza. Nosotros no vamos y cazamos, ya no establecemos esa situación, ¿verdad? Sino nosotros vamos y adquirimos o compramos en alguna tienda, en algún mercado, lo que vamos a consumir. Entonces, de ahí es como nosotros empezamos a establecer esta finalidad de la cual estamos hablando. Para ello, entonces, vamos a ver lo que son los tipos de lenguaje. Dentro del lenguaje está el lenguaje verbal, y el lenguaje verbal es aquel que regularmente empleamos casi todas las personas. Digo casi porque en un momento determinado, pues recordemos que existen personas que tienen capacidades. Pues las personas que tienen capacidades distintas, ¿verdad? Van a hacer uso de un lenguaje acorde a la capacidad que puedan desarrollar. Sabemos nosotros que las personas no videntes pues escriben y leen, ¿verdad? En braille. Para las personas, en este caso, pues no videntes, también se les facilita mucho lo que es el audio, porque entonces ellos van entendiendo y comprendiendo según lo que están escuchando. Para la persona sordomuda es lo contrario. Lo visual, ¿verdad? Es algo que les viene a favorecer. Ellos aprenden a través del lenguaje a señas y entonces cuando llevan en un momento determinado las imágenes, gráficas, escritos, recortes y todo lo que sea visible para ilustrar, pues viene a favorecerlo. Entonces, dentro de estas situaciones que nosotros siempre vamos a encontrar a personas con capacidad distintas, ¿verdad? Pues, tanto ellos como nosotros, así nos llamaríamos, ¿verdad? Una persona no vidente, pues, llamaría con una capacidad distinta a mi persona que puede hablar, que puede, observar. Y nosotros a las personas no videntes, pues, también le vamos a llamar con capacidades distintas. ¿Por qué situación? Ya su nombre nos está indicando, ¿verdad? Uno tiene una capacidad y la otra persona tiene. Son distintas como tal. En este caso, cuando nosotros vamos a mencionar al lenguaje oral y escrito, está destinado en un momento dentro del verbal, porque recordemos que cuando nosotros hablamos de un lenguaje oral es la palabra hablada tal cual. Y cuando nosotros hablamos de lenguaje escrito es todo lo que tenga una representación en signos, pero que en un momento determinado pues no podemos decir, ¿verdad? Ah, bueno, solamente son letras, porque cuando yo la voy a leer, ya sea para mi persona, para otra persona, vuelve y se transporta a lo que es el lenguaje oral. Entonces, por eso es que la contempla el lenguaje. Del lenguaje oral, entonces vamos a pasar y dice, el lenguaje oral es aquel que se emplea en reuniones. ¿Qué reuniones nosotros tenemos? Pues ya mencionamos muchas, ¿verdad? Puede ser de trabajo, puede ser del colegio, puede ser en la familia, puede ser en la iglesia, puede ser en algún grupo deportivo que nosotros tengamos, un grupo de amigos. Y recuerden que nosotros a veces tenemos clasificados nuestros amigos, ¿verdad? O sea, tengo mis amigos que son algunos vecinos, otros que son del colegio, otros que pertenecen a la iglesia, otros que hice, ¿verdad? Con algún familiar y entonces son otro grupo de amigos. O sea, nosotros siempre vamos a estar en una interacción con otro ser humano. El lenguaje oral es aquel que hace uso de la palabra hablada como tal. En este caso ya, lo que estoy haciendo yo, emitiendo en este momento, es lo que yo estoy transportando, ¿verdad? La palabra hablada, es decir,
expresada en sonidos específicamente, en la articulación de, vuelvo a repetir, de letras, letras individuales, letras combinadas que forman sílabas, sílabas que forman palabras y palabras que expresan una idea o que vienen a desarrollar como tal un texto por completo. Dentro del mismo, cuando nosotros en un momento determinado hablamos o expresamos, vamos a hacerlo de acuerdo al idioma que nosotros tenemos. Y eso también lo hablamos en clases anteriores. ¿De qué forma? Dijimos en un momento que nosotros vamos a hablar el idioma con el cual nosotros nacimos. Si ustedes, les decía, nacieron en un seno materno en donde se habla el idioma cachiquel, pues ese fue el idioma que usted aprendió. Si usted nació en este seno materno de hablar un idioma español, pues ese es el que hablamos. Es diferente en un momento cuando yo estoy aprendiendo un idioma. Ahí voy a empezar a formular, a generar ideas, frases, conversaciones, pero es algo que yo estoy integrando, ¿verdad? A mi lenguaje, no es algo que pertenezca como. Entonces acá podemos observar que de este idioma es como nosotros volvemos a desarrollar según eh, las palabras, las letras clasificadas y la emisión o el uso de los órganos fonológicos es como nosotros lo vamos a emplear. ¿Qué órganos fonológicos tenemos? Pues tenemos, recordemos, ¿verdad? Que tenemos la boca, los dientes, la lengua, la faringe, la laringe, los pulmones. Nosotros tenemos las cavidades nasales y bucales y dependiendo cuál es la palabra, el sonido que nosotros vamos a emitir, es el que en un momento determinado, ¿verdad? Vamos a. Recordemos que las vocales, acá en esta parte dice que va a ser de acuerdo a mayor o menor intensidad de lo que nosotros expresemos. Y nosotros si recordamos, ¿verdad? Tenemos vocales fuertes y si nosotros recordamos entonces la clasificación de esas vocales, dice que la letra A, E, O son vocales fuertes. ¿Y por qué vamos a llamarle vocales fuertes? Porque cuando nosotros las pronunciamos, es muy sencillo poder observar cómo nosotros tenemos esa abertura de la boca. Cuando nosotros decimos I, U, pues es más cerrada, ¿verdad? Esa situación a la que nosotros nos referimos. Ya cuando nosotros vamos a ver también en su momento aquella clasificación que se tiene, por ejemplo, en relación a las letras oclusivas, a las letras bilabiales, a las letras según el órgano que nosotros podamos desarrollar, vamos a poder encontrar, por ejemplo, según la pronunciación del sonido. En este caso, si nosotros pronunciamos el sonido de la F y nosotros decimos, "fu, fu", ¿verdad? Ese es el sonido. No es que no es que la F sea así, ¿verdad? Yo voy a leer F en un sonido, entonces voy a decir efelante, ¿verdad? Definitivamente no, sino decimos elefante, ¿verdad? Y ahí nosotros tenemos un sonido. Esa F, su sonido, nosotros vamos a decir, si vemos la B, cuando nosotros decimos bu, bu, vean, solamente estamos empleando en un momento determinado los labios y parte de la lengua. Si nosotros decimos el sonido de la R, decimos ¿verdad? Y ahí solo la punta de la lengua y los dientes. Según cómo nosotros tengamos esos sonidos de la S, de la C, de la Z, de la L, el sonido, no el nombre, el sonido como tal, es como vamos a encontrar cómo va el aparato fonador a pronunciar, ya sea con mayor intensidad, con menor intensidad, si utilizamos solamente labios y dientes, si utilizamos el velo del paladar, si utilizamos solo la punta de la lengua, si utilizamos la lengua completa, donde nosotros vamos a respirar, si estamos respirando con la nariz o con la boca, si nosotros estamos emitiendo el sonido con la boca,
o lo estamos emitiendo con de forma nasal. Entonces, ahí es como nosotros en un momento determinado vamos a estructurar el sonido de acuerdo al órgano empleado como tal. Acá entonces dice, es uno de los lenguajes en un momento determinado de los seres humanos. Ya dijimos que yo no voy a hablar con el perro, o sea, no hablo perruno, ¿verdad? Entonces yo no le digo guau, guau a mi perro y él me va a responder guau, ¿verdad? No hablo con mi pato y le digo cuac y el pato me va a responder cuac, cuac, ¿verdad? O sea, definitivamente no existe esta situación. Esto solo es operante para el mismo ser humano. Es una dinámica que nosotros vamos a desarrollar desde que nacemos. Eh, Esto siempre lo voy a mencionar. Les he dicho que a los niños por eso no se les habla en diminutivo. Esto les he dicho que nosotros cuando aprendimos a hablar, aprendimos tal cual la palabra. A nosotros se nos enseñó las vocales, se nos enseñó la consonante, se nos enseñó la combinación de de las consonantes y de esa combinación de consonantes. Usted empezó con las planas, ¿verdad? Usted empezó a, I, o, U, después pasó usted a la combinación, bra, bre, bri, bro, bru, pla, ple, ple, plu, plu, la combinación de consonantes entre vocales. Y usted ya empezó a ver, ¿verdad? Hay sílabas que se van a dividir en monosílabas, bisílabas, sílabas, según la letra, pues vamos a llamar monolíteras, bilíteras, y ya nosotros empezamos a ver una clasificación en cuanto a qué, a la escritura. Y entonces de esa escritura que nosotros comenzamos a desarrollar, ¿verdad? Cuando nos dijeron, bueno, la sílaba mixta, ¿verdad? O combinada, o la sílaba trabada, es toda aquella que tiene dos consonantes y una vocal. Y entonces nosotros empezamos a ver tra, tre, ti, tu, tru, pla, ple, plu, 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 bra, bre, bri, bru, bru, y así fue como nosotros empezamos a ubicar. Cuando nos dijeron, solo es una monosílaba, bueno, dijimos que era pan, luz, sol, cal. ¿Por qué? Porque solo es un golpe de voz el que se da. Y ahí fue donde nosotros empezamos a escribir y pues por ende a leer esa combinación de sonidos que nosotros desarrollamos. Dijimos que en este caso, esta expresión del lenguaje lo podemos utilizar en todo momento, con un amigo del trabajo, con un conocido, lo utilizamos en este momento. En este momento también podemos simular que es una llamada telefónica a la exposición de todo lo que nosotros desarrollamos. Y esto es lo que corresponde al lenguaje oral definido, ¿verdad?, de un lenguaje humano establecido o desarrollado a través de un sistema comunicativo. Ustedes me indican si tienen alguna duda con respecto al tema. No, Muy bien, gracias por responder. Ahí yo ya tuve una realimentación, ¿verdad? Porque ya tuve yo la respuesta de ustedes y que ustedes ya fueron receptores de la información que yo he compartido con ustedes de forma intencional, porque ya se tiene preparada esta situación para poderse llevar a cabo. Muy bien, entonces voy a dar inicio al lenguaje escrito. Dice, el lenguaje escrito debe llevarse a cabo de manera coherente, respetando las reglas gramaticales. Y para hablar de gramática, nosotros ya conocimos, ¿verdad? Todas las ciencias involucradas en ella. En este caso, todas las disciplinas que le vienen a sumar un orden, que le vienen a sumar una función a todo lo que vamos a desarrollar. Hablamos ya de la sintaxis, hablamos de lo que es la etimología, hablamos de la morfología, entre las otras ciencias que ya nosotros conocimos en las clases anteriores. Dijimos entonces que la gramática va a ser el fundamento del lenguaje escrito para poderlo desarrollar de forma clara y coherente. Aunado a ello, nosotros le vamos a sumar todas aquellas normas ortográficas establecidas para poderlas este, escribir de forma correcta. ¿Cuáles son las normas que nosotros conocemos ortográficas? Son todos aquellos usos establecidos para cada consonante.
Y en un momento determinado, pues para nosotros ya es algo muy lógico establecerlo. Bueno, cuando escribo yo con V y cuando escribo con B, eso yo ya lo sé hoy en día, pero cuando yo comencé a trabajar o a aprender a leer y a escribir, la maestra en primaria me enseñó que existía una B grande y una B pequeña, pero solo me lo hizo en distinción psicológica. No es que se llame B grande y B pequeña porque no existe tal cual, sino existe letra B y letra V. Esa es la distinción. Y también para ello, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a tener normas ortográficas de escribir con C, con S o con Z. Vuelvo a repetir, escribir con R, con doble R. Escribir palabras que son derivadas según el uso establecido. Tenemos a veces confusión de utilizar S o C, si en plural se escribe con Z o con S, si es con B o con V, si es con C, ¿verdad? O es con K, si es el niño también empleó, ¿verdad? Esa distinción. Maestra, ¿verdad? Decía, con S de sapo o C de casa, cuando en realidad nosotros hoy hacemos distinción de eso nuevamente por simple inspección, es decir, ya la práctica que nosotros llevamos hasta estas alturas nos hace reconocer esa distinción que se establece. Entonces ya nosotros ya no decimos la P de papá, la M de mamá, ya no empleamos esa situación porque nosotros ya hacemos un reconocimiento de esas letras tal cual estamos estableciendo. Eso es lo que se y esto es lo que hace representativo nuestro idioma español. ¿Cuántos libros, cuántos escritos están desarrollados en este idioma como tal? Aparte de ello, ¿verdad? Nosotros en todo momento vamos a encontrar que el idioma español, pues es el idioma, es uno de los 3 primeros idiomas hablados en todo el mundo y que es parte de la mayor parte, perdón, la mayor parte del mundo quienes hablan el idioma español y por ende entonces vamos a tener un lenguaje escrito similar a los otros países del mundo que hablan este idioma. El lenguaje escrito, dice, es aquel que se vale la representación gráfica de las palabras habladas. Si yo en un momento pienso mal, voy a escribir mal y por ende voy a hablar mal. Alguna persona dice en un momento, ay, en balde vine, ¿verdad? O sea, la palabra en balde no existe. Si nosotros buscamos qué es balde, pues vamos a encontrar que es un recipiente, ¿verdad? Entonces, bueno, vine en vano, ¿verdad? En vano vine. O sea, quiere decir que no valió lo que yo hice para estar en el lugar, para llegar, para presentarme, etcétera. Entonces, ahí es donde nosotros establecemos que si yo tengo formulada mala idea, mal el concepto, voy a escribirlo de forma incorrecta o lo voy a pronunciar de forma incorrecta. Como pensamos, hablamos, como hablamos, escribimos y como escribimos, volvemos otra vez, ¿verdad? A la comunicación. Y entonces en un momento determinado no entendemos nada porque no estamos comprendiendo, no estamos en sintonía de lo que decimos. Hay personas que dicen, por ejemplo, hemos escuchado el término de berrinche cuando un niño está haciendo, ¿verdad? Alguna situación solo por obtener algo. Entonces, algunas personas ya no dicen berrinche, ¿verdad? Sino barrinche. Entonces, ahí vamos cambiando nosotros esa situación. Pero claro está, eso está sumado también a la lectura. Muchas veces, hay personas que definitivamente no les gusta leer, ¿verdad? Y entonces lo que escuchan lo repiten igual. Nosotros cuando hacemos los préstamos lingüísticos, los hacemos a veces a la mitad. Ay, ¿cuál es tu Face? ¿Verdad? ¿Qué es el Face? Si yo le digo a una persona, que hable el idioma inglés y le digo, ¿cuál es tu Face? Pues se va a molestar porque es como que le dijera yo, ¿cuál es tu cara? ¿Verdad? Entonces, no es una expresión correcta. Si vamos a determinar alguna forma de expresión porque lo hemos leído, tenemos que pronunciarlo tal cual se establece. Acá dice,
que a diferencia del lenguaje oral, queda plasmada en un papel o en diversos programas digitales a través de la escritura. De allí que el lenguaje escrito perdure en el tiempo, logrando así transmitir mayor cantidad de conocimiento entre generaciones. ¿Quién de ustedes no ha visto esta palabra escrita, verdad, de esta forma? Y siempre vamos a encontrar situaciones como estas. ¿Por qué situación? Vuelvo a repetir. Hay momentos en que las personas pues no conocen estas reglas ortográficas y entonces vamos a encontrar esto. Alguno de ustedes pensará y dirá, ay, pues a quién se le ocurre, ¿verdad? Escribir de esta forma. Sí, hay personas que lo han hecho. Hay más de algún libro que tenga un error. Recordemos que existen personas específicas, rectificadores, ¿verdad? Para los libros y más de algún momento se les pasa. Las expresiones, por ejemplo, que se confunde cuando decimos, muchas veces confundimos todo esto y a veces lo escribimos hasta de forma incorrecta, ¿verdad? Siempre hemos escuchado esa palabra hay, ahí, allí, ahí, ahí, ahí. O sea, no hay distinción y todo lo empleamos para el mismo fin, cuando en realidad existe una norma específica para determinar la palabra ahí, para identificar allí, para poder identificar cuando decimos hay de haber y cuando decimos solamente hay, porque nos golpeamos, ¿verdad? Como un gesto, eh, como una expresión en relación a un golpe. Decimos ouch, ¿verdad? Ay, me golpeé, pero o sea, es de dolor, una expresión, una palabra onomatopeya, a eso se refiere. Y más sin embargo, lo vamos a escuchar en alguna persona. ¿Y por qué situación? Porque todavía no conoce en relación a las normas gramaticales o las normas ortográficas, aquellas formas que en un momento determinado nosotros vamos a emplear para podernos expresar de forma correcta. Muy bien, vamos a dejar este tema hasta aquí solamente. El día de hoy entonces abordamos solamente dos elementos, el lenguaje oral y el escrito, que del escrito falta mucho que hablar porque es del cual nosotros nos valemos en su mayoría. Imagínense, no sé, a la edad que ustedes tienen ahorita, 14, 15 años posiblemente o un poquito más, ustedes ya han leído muchos libros. No sé cuántos libros, llevan ya leyendo. A eso súmenle ustedes toda esa riqueza que ustedes han podido encontrar. Entonces, de ello es que nosotros hacemos uso del lenguaje escrito. ¿Alguna duda, jóvenes? No, señor. ¿Se va a copiar No, señor. en el cuaderno, señor? Sí, ya eso lo sabemos, ¿verdad? Tienen que tener su resumen en su cuaderno. Lo único que vamos a ir avanzando conforme vamos a ir trabajando. Eso sería todo. Pueden pasar a su siguiente clase. Señor. Que tengan un feliz día. Gracias, Adiós, señor. Gracias, señor. No. Feliz Adiós, día. señor. Feliz día. Igualmente. Señor, tengo una pregunta. Sí, dime, Goret. ¿Eso es del libro? No, esto es en relación al tema que está en plataforma. Entonces, eso es de la lengua viva, entonces. Tipos de lenguas. Tipos de lenguaje. Ah, Ubícate en la semana que nos corresponde. Estamos ya hoy 14 y la semana está ubicada del 14. muy bien, señor, gracias. Muy bien.